¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de La Arboleda Sagrada. El día de hoy tendremos la oportunidad nuevamente, de hecho por tercera vez, de encontrar a Jesucristo dentro del Antiguo Testamento. La razón es porque vamos a estar estudiando rápidamente la vida de Moisés, ese gran profeta quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y del cautiverio. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo. Y después les invito también a hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Vamos entrando entonces, hermanos, al tema. Les invito a que tengan las escrituras a mano. La historia de Moisés, el que sacó a los israelitas de Egipto, es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Moisés era un profeta quien vio a Dios y hablaba con él cara a cara. Moisés hizo grandes cosas y no debería de sorprendernos de que este gran profeta simbolice a Jesucristo. Les recuerdo que hice otro video sobre cómo José, el que fue vendido en Egipto, también es un símbolo de Jesucristo. De hecho, desde que hice aquel video, he encontrado a 4 similitudes más que no están en el video original. Ahora bien, veamos entonces varios puntos que muestran cómo Moisés y su vida simbolizan a Cristo y la vida suya. Una escritura muy conocida, y es excelente que vayamos a compartir esa escritura como base en este video. Esa escritura trata de una profecía de Moisés cuando profetizó sobre un profeta que vendría. En Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 15 al 18, y de hecho solo voy a leer una parte, pero dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Ahí está hablando el Señor en esta parte. Y esta persona tú es Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Claramente vemos que el profeta sería, o este profeta que vendría sería como Moisés. Esto porque Moisés era un símbolo de ese profeta que vendría. Aquí vemos que Pedro, si fuéramos a leer Hechos capítulo 3, los versículos 22 al 26, Pedro mismo confirma que este profeta era y es Jesucristo. Ahora bien, Cristo mismo, estando aquí en las Américas, también dijo o confirmó lo siguiente al decir: he aquí, yo soy aquel de quien Moisés habló, diciendo: el Señor vuestro Dios os levantará a un profeta de vuestros hermanos, semejante a mí. Así que aquí tenemos el testimonio de estos 3 hombres sobre el profeta que vendría. Obviamente este testimonio es de Moisés, de Pedro y de Jesucristo mismo. Inclusive, durante su ministerio mortal, Jesucristo dijo a los judíos: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Otro hay que os acusa, Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si vosotros le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí vemos que Jesucristo dejó su testimonio, que él sabía que Moisés había sido llamado como profeta, un profeta específico quien simboliza a Jesucristo mismo, y también como el segundo testigo que acusará a los que no querían aceptar a Jesucristo como ese gran profeta que sería levantado para salvar y sanar. ¿Cómo entonces simboliza Moisés a Jesucristo? ¿Cuáles son las similitudes? Vayamos entrando entonces al tema y la comparación. Como siempre, les quiero invitar a que tengan a mano sus escrituras para poder leer los versículos completos que les voy a compartir. Les voy a dar las referencias en este video. De esta manera les prometo que van a recibir mucho más de su estudio personal sobre este tema y entenderán mejor la conexión entre Moisés y el Señor Jesucristo.
Comencemos en el principio, pues, de la vida mortal de Moisés. El punto número 1, vemos que el faraón mataba a los bebés israelitas. Vemos eso en Éxodo 1, 15, 16 y también versículo 22. La misma cosa sucedió con Jesucristo cuando el rey Herodes mandó a matar a los niños que eran menores de 2 años. Vemos eso en Mateo 2, 16 al 18. El punto número 2, Moisés como bebé, él fue escondido. Podemos leer sobre esto en Éxodo 2, 2. Jesucristo también como bebé, en un sentido fue escondido también. Mateo 2, 13. Y el punto ahí, de hecho, tiene que ver con el punto número 3. Moisés fue enviado a Egipto para salvar su propia vida. Éxodo 2, 3 y 4. La misma cosa sucedió con Jesucristo. Recordemos que José, su padre, su padrastro, digamos, recibió una revelación, un sueño que debía de ir para Egipto. Entonces Cristo se fue a Egipto para salvar su vida. Mateo 2, 13 al 15. El punto 4, Moisés fue cuidado por María, su hermana. Éxodo 2, 3 al 10. Jesucristo también de bebé fue cuidado por María, otra María, quien fue su madre. Mateo 2, 10 al 14. El quinto punto, Moisés fue, entre comillas, adoptado como el hijo del rey o del faraón. Éxodo 2, 10. Y en un sentido, Cristo, podemos ver esto de dos formas. Cristo es el Hijo de Dios. Si estamos viendo a Moisés como, entre comillas, hijo del rey, bueno, Jesucristo también es hijo de Dios el Padre. En otro sentido, si vemos a Moisés como un hijo adoptado, Jesucristo fue, entre comillas, adoptado por José o de José, esposo de María. Podemos ver estas referencias en Lucas 1:32 y Mateo 1:25. El sexto punto, Moisés fue rechazado por el pueblo la primera vez que él vino entre ellos. Éxodo 2:14 y podemos también leer Hechos capítulo 7, versículo 35. Jesucristo claramente también fue rechazado por su pueblo la primera vez que vino entre ellos. Leemos eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Número 7. Moisés fue negado como un príncipe dentro del pueblo de Israel, de Éxodo 2:14, mientras que Cristo también fue negado como el príncipe de la vida. En inglés dice príncipe, prince. En español he visto traducciones que dicen tanto príncipe, pero la Reina Valera dice autor de la vida. En fin, tanto Moisés como Cristo como príncipes fueron negados por el pueblo. La referencia, como ven ustedes ahí, Hechos 3, 14, 15. El punto número 8, los líderes procuraron matarlo. Éxodo 2, 15. Para Jesucristo, igual los líderes procuraron matarlo. Un ejemplo nada más se encuentra en Juan 11, versículo 53. El punto número 9, Moisés sirvió a las mujeres que estaban en un pozo. Éxodo 2, 16 al 19. En la vida de Jesucristo también él sirvió a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Podemos leer esa excelente historia, muy bella la historia, Juan 4, 6 al 29. El punto número 10, vemos que Moisés era pastor. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1. Cristo obviamente es el buen pastor. Juan 10, 14, entre algunos versículos de ese capítulo que nos dicen que es el buen pastor. Número 11. El ministerio de Moisés comenzó en el desierto y leemos eso en Éxodo 3, 1 al 9, disculpen. Igual Jesucristo, su ministerio comenzó en el desierto. Vemos eso en Mateo 4, 1 al 11. Punto número 12. Moisés fue preordenado por Dios. Esa información la recibimos de la traducción de José Smith del libro de Génesis, capítulo 50, los versículos 24 al 29.
Por supuesto que Jesucristo también fue preordenado por Dios, por el Padre, para ser el Salvador. Una referencia de varias se encuentra en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. El punto número 13. Moisés tuvo una visión hermosa en la que vio tierras y regiones de esta tierra. Leemos sobre eso en el libro de Moisés, capítulo 1, los versículos 27 al 29. Jesucristo también vio la tierra y todos los reinos del mundo. Mateo, capítulo 4, versículo 8. Punto 14. Moisés fue tentado por Satanás. El libro de Moisés, capítulo 1, los versículos 12 al 22, nos cuenta sobre esa experiencia. Jesucristo también fue tentado por Satanás, que también leemos esa experiencia en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 3 al 10. El punto número 15. Moisés fue llamado a salir de Egipto. Éxodo 4, 22 y 23. De la misma forma, Cristo fue llamado a salir de Egipto. Vemos la profecía original en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, y Mateo confirma esta profecía en Mateo 2, 15. El punto 16, Moisés se enfrentó a un líder necio. Leemos sobre eso en el libro de Éxodo, los capítulos 5 hasta el capítulo 13. Jesucristo también se enfrentó a un líder necio, Herodes. Podemos leer sobre eso en Lucas 13, 31 al 32. También Lucas 23, los versículos 7 al 12. El punto número 17. Moisés libró al pueblo de la esclavitud. Éxodo 5, 1. Cristo de igual manera liberó al pueblo de la esclavitud espiritual. Un ejemplo sería Lucas 4, 18. El número 18. Moisés era un siervo llamado por Dios. Hechos 7, 34 y 35. Obviamente que Cristo era un siervo llamado por Dios también. Hay bastantes escrituras, especialmente en el Evangelio de Juan, que comparten esa verdad, pero les dejo nada más Juan capítulo 3, versículo 17 y Juan 6, versículo 29. La similitud número 19. Moisés, de hecho, pudo mandar a los elementos y estos elementos le obedecieron. Vemos eso en el río que estaba ahí en Egipto, también en el Mar Rojo, Éxodo 7, 20, 21, Éxodo 14, 21, 22. Jesucristo también, los elementos le obedecieron. Él mandó a los elementos, él trabajó con los elementos y le obedecieron. Mateo 8, 23 al 27, también Mateo 14, 22 al 33. Punto 20, Moisés estableció la Pascua para recordar el sacrificio que llevaría a cabo el Cordero, es decir, Jesucristo, por supuesto. Vemos eso en Éxodo 12, versículo 14. Jesucristo estableció el sacramento o la Santa Cena para recordar su sacrificio expiatorio. Lucas 22, 19, 1 de Corintios 11, 23 al 26. Punto número 21. Moisés llegó a los israelitas, ¿verdad? En Egipto, después de que habían pasado 400 años de estar ahí en Egipto. Leemos eso en Éxodo 12, 40 al 41. Y lo interesante es que Cristo llegó también después de 400 años. Ese era el tiempo entre el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. No hay una referencia específica de las Escrituras, pero es algo histórico. Así que al terminar Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hubo ese periodo de más o menos 400 años entre ese fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Punto número 22. Hay un cántico de Moisés, una canción que se
pues válgame la redundancia, pero una canción que se cantó después de salvarse el pueblo del Mar Rojo, después de cruzar el Mar Rojo. Leemos eso en Éxodo 15, 1 al 21. De igual manera habrá un cántico del Cordero. Ese himno o canción se va a entonar después de salvarse las personas, después de la redención que viene a través de Jesucristo. Leemos sobre eso en Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. El punto 23, la gente murmuró en contra de él, de Moisés, Éxodo 15, 24. De la misma forma, la gente también murmuró en contra de Jesucristo. Un ejemplo sería Lucas 15, versículo 2. El punto 24. Moisés hizo varios milagros. Entre ellos vemos que en un sentido dio pan en el desierto. Obviamente ese pan vino de Dios, pero Moisés a la cabeza pudo ayudar con eso. Éxodo 16, 35. Y Jesucristo también hizo bastantes milagros. Uno de ellos dio pan en el desierto también, cuando pudo alimentar a los 5,000 personas. Juan 6, 1 al 13 como una referencia. El punto número 25, la similitud 25 entre Moisés y Jesucristo. La gente intentó apedrearlo. O sea, la misma gente que Moisés estaba salvando intentó apedrearlo. Éxodo 17, 4. No nos sorprende para nada que la gente intentó también apedrearle a Jesucristo. Vemos dos ejemplos ahí nada más. Juan, capítulo 8, versículo 59 y Juan 10, 31. La similitud 26. Moisés era el juez de Israel. Éxodo 18, 13. Por supuesto que Cristo también es y será el juez de todos nosotros. Juan 5, 22 y 23. Número 27. Moisés era en un sentido un redentor para el pueblo. Éxodo 18, 7 al 10 y también Hechos 7, 35. Sin duda alguna, Jesucristo es el redentor de todo el género humano, de todo el mundo. Hay muchísimas escrituras que comparten esa verdad. De hecho, les invito a que puedan ver el video que compartí sobre Jesucristo, que Él es Jehová, que ellos dos son la misma persona, es decir, Jehová es Jesucristo. Y comparto bastantes referencias ahí sobre cómo Cristo es el Redentor, el único Redentor, y que Jehová es el único Redentor también. Hay varias escrituras ahí. Aquí les comparto nada más Lucas 1, 68 y Lucas 2, 38. Número 28. Moisés era un sacerdote. Éxodo 24, 4 al 6. También podemos leer sobre eso en Salmos 99, versículo 6. Cristo, por supuesto, era el sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 y también Hebreos 5, 5, entre varias referencias. El punto 29, Moisés vio y también habló con Dios cara a cara. Podemos ver eso en Éxodo 24, 9 y 10 y también Éxodo 33, 11. En la vida de Jesucristo, obviamente, él hoy en día también ve y habla, o también en su vida mortal vio y habló con Dios, con su Padre cara a cara. Unas escrituras como ejemplo, Mateo 11, 27, Juan 6, 46, también Juan 10, 15. Cristo en verdad conoció o conocía quién era su Padre, le conoció de una forma personal, siempre obedeció al Padre, así que siempre era digno y es digno de estar en la presencia del Padre. El punto número 30. Moisés ayunó por 40 días cuando estuvo en el monte de Sinaí. Éxodo 24, 18. También Éxodo 34, 28. Cristo también ayunó por 40 días. En el libro de Mateo 4, 2 leemos sobre ese acontecimiento. La similitud número 31.
Moisés era el intercesor del pueblo. Podemos ver varias escrituras, pero solamente les dejo por el momento Éxodo 32, 11 al 14, junto con los versículos 30 al 32 del mismo capítulo 32. Jesucristo, por supuesto, es nuestro intercesor con el Padre. 1 Timoteo 2:5, Hebreos 7:25 como ejemplos. Número 32, Moisés estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. Éxodo 32, 32 y 33. Cristo primeramente estuvo dispuesto y además de estar dispuesto, en verdad dio su vida por nosotros. Juan 15, 13 y también de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y sí, en verdad es la primera carta de Juan, 1 Juan 3, 16. Interesante cómo esa escritura tiene que ver con Jesucristo, igual que dentro del Evangelio de Juan, la famosa escritura de Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante cómo ambas escrituras de Juan 3:16, aunque sean libros diferentes, tratan de Jesucristo, la salvación que se encuentra en él. Punto 33. Moisés hizo sacrificios fuera del campamento. Éxodo 33, 7. Jesucristo fue crucificado fuera de la puerta de la ciudad. Hebreos 13, 11 al 13. Punto 34, similitud 34. Moisés era el mediador del antiguo convenio. Éxodo 34, 27. Cristo es el mediador del nuevo convenio. Lucas 22, 20. También Hebreos capítulo 9, los versículos 15 al 22. El punto 35. La cara de Moisés, de hecho, resplandecía con gloria en el monte de Sinaí. Éxodo 34, 29 al 35. Y también podemos leer sobre eso en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 7. En la vida mortal de Jesucristo, su cara también resplandecía con gloria en el monte de transfiguración. Mateo 17, 2 al 6. Podemos leer sobre esa experiencia. El punto número 36. Moisés obedeció en todo al Señor. Cualquier cosa que el Señor demandó, él obedeció. Éxodo 40, 16. Jesucristo, por supuesto, siendo la única persona perfecta que vivió sobre la faz de esta tierra, él obedeció en todo lo que decía y mandaba el Padre. Entonces obedeció a su Padre en todo momento. Un solo ejemplo les doy, Juan 14, 31. El punto 37, Moisés acabó con el trabajo que se le encomendó. Éxodo 40, versículo 33. Jesucristo, por supuesto, de su boca misma, él dice que cumplió. Por lo tanto, acabó Cristo con el trabajo también que se le encomendó. Juan 19, 30. Punto número 38. Moisés lavó a Aarón y también a los otros siervos que estarían sirviendo en el tabernáculo. Podemos ver un ejemplo de eso en Levítico, capítulo 8, versículo 6. Jesucristo también, entre sus últimos días aquí sobre la tierra, durante su vida mortal, él lavó a sus discípulos también. Leemos sobre eso en Juan capítulo 13. Y esta referencia aquí específicamente es el versículo 5. El punto número 39. Moisés llamó a 12 siervos y luego a otros 70 siervos para hacer ciertos trabajos. Leemos sobre eso en Números, capítulo 11, los versículos 24 al 25. También Números 13, 1 al 17. En la vida de Jesucristo, él también llamó a 12 discípulos, a quienes les dio autoridad. De igual forma, a los 70, a otras 70 personas y también el oficio, pues, de 70.
que también recibieron la autoridad de Cristo para poder predicar, etcétera. Lucas 9, 1 y 2 y también Lucas capítulo 10, 1 y 2, entre algunos versículos. El punto 40, los hermanos de Moisés, de hecho, le criticaron. Números capítulo 12, versículo 1. Los hermanos de Jesucristo también le criticaron. Podemos leer de eso en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, los versículos 3 al 5. La similitud número 41. Moisés fue conocido por ser un hombre manso. Números 12, 3. Jesucristo también fue conocido por ser manso. Mateo 11, 29. El punto número 42, la gente desafió su autoridad o desafiaron las personas desafiaron la autoridad que poseía Moisés. Números capítulo 16, los versículos 1 al 5. En la vida de Jesucristo también, las personas que estuvieron ahí presentes con él también desafiaron a la autoridad que él tenía, preguntándole, pues, ¿de dónde vino tu autoridad? ¿Cómo haces estas cosas? Etcétera. Un ejemplo sería Mateo, capítulo 21, el versículo 23. La similitud número 43 entre Moisés y Jesucristo. Moisés levantó una serpiente y la puso sobre un asta. Leemos sobre eso en Números 21, 6 al 9. Jesucristo confirma que eso fue un símbolo de él mismo, porque así lo dice, y la forma en que fue un símbolo para él fue que Cristo fue levantado sobre una cruz. En este punto vemos que no es, digamos, Moisés mismo quien simboliza a Cristo, pero hizo algo que llamó la atención a las personas para que ellos miraran hacia adelante, hacia el Salvador que vendría al mundo. Muy, muy bello, muy bella la historia y muy bello este símbolo que utilizó Moisés. El punto 44, Moisés era un maestro para el pueblo. Leemos eso en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Cristo obviamente era un maestro para el pueblo también. Lucas 6:40 y también Juan 18:20 son dos ejemplos de varios. El punto número 45, Moisés era un profeta para el pueblo. Deuteronomio 34:10. Jesucristo también era un profeta para el pueblo, por supuesto, y era mucho más que un profeta, obviamente, pero sí era un profeta, además de ser el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Juan 6:14. Punto 46, y de hecho este es el último punto, la última similitud que pude encontrar entre Moisés y Jesucristo. Hubo rumores y también una controversia, digamos, sobre la muerte de Moisés. Y vemos eso en Deuteronomio 34, 5 y 6. También en el libro de Judas, el versículo 9. Solo hay un capítulo, por lo tanto, por eso dice Judas 9. Dice que el diablo se peleaba con Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Es bien interesante. Yo creo que haré un video sobre eso en el futuro. En el lado de Jesucristo, el punto número 46, también hubo rumores y controversias sobre su muerte. Mateo 28, 11 al 15. Se acordarán ustedes que luego los que guardaban la tumba decían que lo que había pasado y los fariseos luego les dijeron, mejor digan que ustedes se quedaron dormidos, ¿verdad? Y que robaron su cuerpo. Bueno, interesante que hayan podido compartir esa historia. Sí, que vinieron los discípulos a robar su cuerpo, pero bueno, como estábamos bien dormidos, ajá, cómo no. Así que esos son los 46 puntos. Hermanos, si vemos detenidamente, en verdad, estos puntos, y seguramente hay más, les digo que esta lista no es la última y lista conclusiva, ¿no? O sea, hay más puntos seguramente, pero pude sacar 46 puntos.
Al ver esos puntos, podemos en verdad, o sea, nos llena de gozo saber que la vida de este profeta fiel y él mismo fuertemente son un símbolo de la vida de Jesucristo y el Salvador mismo. Bien es cierto que si buscamos, hallaremos, pues como dice la Escritura, todas las cosas tienen su semejanza y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de Cristo. Esa escritura la pueden leer en el libro de Moisés, capítulo 6, versículo 63. Así también nuestro testimonio, hermanos, si vemos esto con calma, nuestro testimonio sobre Jesucristo aumenta y nos acercamos más a Él al darnos cuenta de estas cosas en nuestros estudios. Y qué bellas son, en verdad, qué bellas son esas cosas que Dios nos ha dado. Me da mucha alegría saber que podemos encontrar a Jesucristo dentro del Antiguo Testamento. Aumenta nuestro testimonio y para mí en lo personal, mi amor hacia mi Salvador. Hermanos, espero que les haya encantado esta comparación y que hayan aprovechado su propio estudio para ver cómo Moisés simboliza a Jesucristo. Por favor, mis queridos hermanos, dejen sus comentarios en la sección que está aquí abajo. Díganme, pues, ¿qué aprendieron en este video? ¿Hubo una comparación que les llamó más la atención que otra? ¿Sabían de estos 46 que compartí? ¿Sabían ustedes de las 46 similitudes? ¿Tienen ustedes otras que podrían compartirnos en la sección de los comentarios? Por favor, compartan el video con sus conocidos para que puedan también aprender más de Jesucristo y de estas similitudes. Les mando, como siempre, un abrazo muy, muy fuerte. Les deseo que estén muy bien y que en este canal, La Arboleda Sagrada, cada uno siempre pueda tener un lugar especial para estudiar varios temas del Evangelio de Jesucristo. Bueno, que todos estén muy, muy bien, mis queridos hermanos. Cuídense mucho. Nos veremos en el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Chao, chao.